Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Estamos conversando con la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República. Doctora, y estábamos hablando entonces del matrimonio y el Código Civil vigente, que es del 84, y que dicho sea de paso, nace en el contexto de la Constitución de 1979. Pero el día de hoy tenemos una Constitución liberal, la de 1993, razón por la cual hay una comisión revisora del Código Civil. Me parece que usted forma parte de de ese comité. Por iniciativa de la comisión integramos el subgrupo de familia. Ya, correcto. Entonces, seguramente ahí van a haber algunos ajustes cuando seguramente algunos años más, porque esto no va a ser una cosa inmediata, tengamos un nuevo Código Civil. Pero, mientras tanto, la regulación normativa es la que señala que el matrimonio es la unión de un varón y una mujer, ¿no? Y aptos, por supuesto, para esta relación. Pero por ciertas circunstancias, enumeradas en el artículo 333 del Código Civil, que va desde la infidelidad hasta el mutuo disenso, hay formas de decaimiento del matrimonio, ¿no? Es decir, la separación y luego el divorcio. ¿En qué consiste esta lamentable figura del decaimiento matrimonial? Bueno, como usted lo ha señalado, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, en tanto la separación de cuerpos es el decaimiento, ¿no? La figura ha sido construida a partir de la concepción de la familia y del matrimonio. Tenemos que en el Código Civil del 36 y originalmente en el Código Civil del 84, que mantuvo muchos de sus lineamientos, estaba esencialmente desarrollado el divorcio-sanción. ¿Cómo era eso? ¿En qué consistía? Son precisamente estas causales de carácter inculpatorio, ¿no? Por eso es que no podía invocar nadie el hecho propio y tenía que decir, ¿no? El otro cónyuge, él o la otra cónyuge, ha cometido adulterio, abandono, conducta deshonrosa, etc. Acreditado ello, se obtenía el divorcio, pero no era tan fácil. ¿Por qué? Porque se establece además que debe elevarse en consulta. Con todo, y además debe plantearse la acción en un periodo, porque si se plantea después, caduca. Entonces, si vemos todos estos elementos, además de la regulación, de la suspensión de la patria potestad, por ejemplo, para el padre o madre que ha cometido dichas causales, tenemos todo un paquete de divorcio sancionador restrictivo. Esa era la noción anterior. Entonces, el matrimonio es el eje de la familia. Si se rompe es solo por motivos excepcionales. Y quien da lugar a esa ruptura, porque es el culpable, debe merecer las sanciones personales y pecuniarias correspondientes. Esa es la lógica. Todavía vigente. Y yo diría que no, porque después del Código Civil del 84 y por reiteradas iniciativas legislativas que recogían también expectativas de determinados grupos en la sociedad, se incorporaron propiamente dos causales. La causal de separación de hecho y la causal de imposibilidad de hacer vida en común. En la práctica, desde el año 2001, y eso lo puedo compartir con usted como jueza de familia, he estado más de 12 o 13 años en la sala de familia, la experiencia nos ha demostrado que hoy, y que desde el año 2001, cada vez ha sido más creciente que los divorcios por causal específica lo son por la causal de separación de hecho. Mientras que son muy excepcionales los de causales inculpatorias, como las que hemos dicho, ¿no? El adulterio, la violencia, el abandono, la conducta deshonrosa, entre otros. ¿Sí? Hay Entonces, alcoholismo, claro, homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Claro, yo le digo, en los N años que he estado ahí, creo que solamente he visto un caso de homosexualidad, condena a pena privativa otro, y el resto de las causales han sido las más invocadas, ¿no? Por separación.
hasta antes de la separación de hecho. ¿Por qué hago énfasis, doctor Pacheco, en antes del 2001 y la causal de separación de hecho? Porque en la práctica, los ciudadanos, las parejas, los cónyuges con problemas matrimoniales que deciden divorciarse por una causal, lo hacen por separación de hecho. Y al hacerlo por la causal de separación de hecho, están apartándose del divorcio sancionador y están haciéndolo en el ámbito del divorcio remedio, en donde no hay un cónyuge culpable ni inocente, en donde hay una ruptura por efecto de una crisis matrimonial, que en el caso de la separación de hecho se objetiviza precisamente en la separación. Y que trae todo su paquete de divorcio remedio, en donde, por ejemplo, en el caso de la relación paterno-materno-filial, esta se mantiene incólume, es decir, ambos padres ejercen la patria potestad, y en todo caso hay que regular el atributo de la patria, de la tenencia, para uno o para ambos. En el caso de los menores de edad, los hijos menores de edad. Claro, en esos casos, ¿no? Lo mismo, incluso las sanciones de carácter patrimonial, ¿no? Que son esta indemnización por daño moral, en el caso de las otras causales, o la pérdida de los gananciales provenientes de los bienes propios del otro, por ejemplo, ¿no? En el paquete de divorcio remedio, ¿qué tenemos? Vienen otras cosas. Vienen, por ejemplo, esta denominada indemnización o adjudicación de bien social, ¿no? Y que ha merecido precisamente un importante pleno, que es el tercer pleno casatorio de la Corte Suprema en materia de divorcio, y que tiene alcances trascendentes en cuanto a aspectos procesales de los procesos de familia, como el haber introducido expresamente el principio de flexibilidad en estos procesos. Y bueno, entonces tenemos varios elementos que están orientándonos hacia la tendencia de divorcio remedio. Entonces, ¿qué es un poco lo que nosotros en lo personal creemos, ¿no?, debe acogerse? ¿Por qué? Porque usted comprenderá que los litigios más penosos, en donde no podemos decir que hay un ganador ni un perdedor, porque ambos pierden, y sobre todo pierden terceros, que son en estos casos los hijos, son los procesos de familia y particularmente los procesos de divorcio. Entonces, en ese entendido, qué importante es darle la oportunidad a las parejas que tengan conflictos de poder autocomponerse, ¿no?, por la vía de la separación convencional y divorcio ulterior, que ahora está facilitado en términos muy concretos, porque no solamente se da a través de la vía judicial, sino notarial o administrativa municipal, sino también a través de estas causales objetivas del sistema divorcio-remedio, ¿no?, que permite. Yo creo que lo que tal vez sería necesario es hacer, digamos, modificaciones muy puntuales para distinguir tres temas, ¿no? Distinguir el tema alimentario, ¿no?, que proviene del deber de asistencia durante el matrimonio y excepcionalmente después del divorcio. El tema de las compensaciones económicas, que es un tema vinculado no a la culpabilidad ni a la inocencia, sino al desequilibrio que genera la disolución del vínculo en él o la cónyuge, de acuerdo a sus circunstancias. Ejemplo, ¿qué pasa si yo soy cónyuge y tengo por mi vínculo con mi cónyuge un seguro de vida, un seguro de salud, que dejando de ser cónyuge lo voy a perder? Entonces, y lo está necesitando. Y lo estoy necesitando, por desgracia. Entonces, esos son temas que se ven en esta pensión compensatoria. Y creo que debe mantenerse un tercer espacio, que es el único en donde, si yo deseo, enfatizo eso, voy
a discutir los temas inculpatorios, que serían los resarcimientos por daño personal y patrimonial por diversos motivos que pudieran haber dado lugar al divorcio, ¿no? Entonces yo creo que haciendo estos pequeños ajustes y distinguiendo temas, podríamos esclarecer algunas dificultades que se dan en la práctica. Ahora, es común que cuando las personas contraen matrimonio, en cuanto respecta a las cuestiones patrimoniales, que a veces son las que generan mayores dificultades a la hora del divorcio, ¿no? Porque, como decía Maquiavelo en el Príncipe, justamente, más fácil olvida el hombre la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Y a veces vemos en los temas de divorcios unas guerras, pero a lo guerra de los roses, por cuestiones patrimoniales. Pero sucede que al momento en el que uno contrae matrimonio, uno opta, ¿no? Si es que va a tener el régimen compartido de gananciales, la famosa sociedad de gananciales, lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío, lo hacemos común, o cada uno con régimen patrimonial separado, lo cual a la hora del divorcio entonces ya no genera mayores problemas sobre este particular. Pero la mayor cantidad de matrimonios se dan en régimen de sociedad de gananciales. Sí, tiene usted, doctor Pacheco, toda la razón. Pero así como estábamos compartiendo la experiencia con nuestros estudiantes, si usted les pregunta a los chicos ahora, y sobre todo a las chicas, ¿no? ¿Bajo qué régimen patrimonial desearían contraer matrimonio? Desearías... en el caso de que quieran casarse. Exactamente. Y te dicen, bueno, yo pensaría seriamente en la separación de patrimonios, ¿no? Entonces, es una opción. Yo creo que es un tema también informativo. Así es. Ahora, a propósito de eso, por ejemplo, usted ha referido a las chicas que quieran casarse. ¿Y qué pasa con quien no quiere casarse? Por ejemplo, ese es un tema. ¿Por qué debe ser imperativo que se apliquen las normas provenientes del régimen de sociedades gananciales a las uniones de hecho? La pregunta sería, ¿por qué no admitimos que también los concubinos que ahora pueden inscribir, ¿no? Luego de un acuerdo, su unión de hecho, ¿por qué no pueden optar por el régimen de separación de patrimonio? Claro. ¿No es cierto? Entonces, en un acta notarial claro, estilo, ¿no? Ese tema también es un tema que merece una, digamos, corrección de carácter legal. Claro, es un tema de justicia, finalmente. Claro, por supuesto, es la misma situación, ¿no? ¿Qué futuro le ve usted al matrimonio, doctor? Bueno, yo creo que es una institución importante y que debe ser también accesible, es lo que conversábamos, ¿no? A veces la hemos rodeado de tantas formalidades que al final está no siendo promovida, sino de alguna manera estamos viendo que las otras formas de familia legítimas están generando esos espacios. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí, que debemos seguir apostando a la consolidación de la unión familiar. Y como hemos visto, es central, porque es el espacio natural y que el derecho destina para que las personas se desarrollen. El derecho al desarrollo es un derecho fundamental, ¿no? Se desarrollen desde el punto de vista no solo físico, sino espiritual, anímico. Estamos viendo cuántos problemas tienen de incidencia social permanente vienen ocurriendo precisamente por estas deficiencias de la atención a los miembros de la familia por la organización familiar. Una reflexión final en este minuto que nos queda. Quizás lo que suceda también es que resulta muy fácil casarse, ¿no? Porque el trámite es prácticamente inmediato en la municipalidad, presentar la sangre, las copias de los DNIs, y a la hora del divorcio eso sí toma un mayor tiempo. Entonces eso lo que genera es una especie de fomento que se ha convertido ya en un deporte nacional en el Perú, por lo que vemos,
que la gente se emociona porque se enamora, y no es lo mismo enamorarse que amar, son dos cosas relacionadas pero diferentes. Se enamoran, se emocionan, se casan y a los 3 o 4 años empieza el proceso de divorcio y entonces vienen todos estos traumas sociales, estas fracturas sociales que luego generan los efectos que nosotros estamos viendo dentro de la sociedad. ¿No sería bueno también que el hecho de contraer matrimonio sea también algo mucho más obligatoriamente reflexivo para los contrayentes? ¿O sería una limitación a sus derechos? Yo creo que lo es, ¿no? Yo creo que lo es. Ese afán de, digamos, darle una formalidad a la forma en que voy a unirme a alguien para, a partir de eso, juntos trabajar un proyecto de vida común. Exacto. ¿No? Entonces, no creo exactamente que sea eso. Además, las tendencias modernas en materia de divorcio, no quiero poner nervioso, ¿no?, a nuestra teleaudiencia, pero en España el divorcio es unilateral, ¿no? Ajá. Y no tiene un límite. Entonces, ese tema también está siendo, de alguna manera, la ruptura está siendo evaluada, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que atender a las personas. Tenemos que trabajar nosotros nuestra autoestima, la seguridad, la responsabilidad en la toma de nuestras decisiones. El tema no es solamente cómo forma una familia, sino es internalizar el tema, por ejemplo, de la paternidad y la maternidad responsables. Exacto. Hay una serie de temas colaterales, el respeto al otro, la asunción de las responsabilidades de mis actos. Por eso hablábamos, recuerda, hace unos minutos, del tema de los derechos de los niños y adolescentes, pero decíamos también de la asunción progresiva de sus responsabilidades. Porque el niño de 8 años debe saber que debe colaborar en su casa en hacer su cama, porque eso significa asumir una responsabilidad. Claro. El de 12 que tiene horarios, etcétera. Y será en otra oportunidad que abordemos, por ejemplo, el tema de los adolescentes infractores a la ley penal. Exacto. Esos son supuestos de responsabilidad por los hechos que ellos cometen. Entonces, eso es muy importante, porque la mayoría de edad, doctor, bien sabemos, no aterriza en un paracaídas a los 18 años. Efectivamente. Y menos la maternidad y la paternidad, cimientos de una familia responsable. Así es. Doctora, se nos quedan muchísimos temas en el tintero, pero gracias por su buena disposición para poder seguir convocándola y conversar de algunos otros temas más que son tan importantes. Realmente ha sido un placer conversar con una extraordinaria magistrada del Poder Judicial, además de toda una dama acá que nos acompaña. Muchas gracias, y engalana nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a hacer un corte y ya regresamos en el programa.